Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Chile, el debate político tras las elecciones generales del domingo pasado se intensifica para entender cuál será el destino de esa nación sudamericana de ganar José Antonio Kats o Gabriel Boric. No sé si es lo más justo decir que hay polarización ahora, pues desde hace algunos años eso se expresa en un sinnúmero de fenómenos políticos y sociales, pero lo que sí se puede decir es que el 19 de diciembre Chile decide sobre dos modelos, sobre dos visiones y también sobre dos planes de gobierno. Algunos dicen que no se puede hablar de polos extremos, pero sí es cierto que las expresiones de los dos finalistas corroboran que no tendrán ningún problema en señalar los males de cada adversario. De esto queremos conversar con el académico de Sociología de Chile, Miguel Urrutia, a quien le damos la más cordial bienvenida. Miguel, qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo estamos? Muy bien, hola. Gracias por atender esta invitación, Miguel. ¿Cuál es la evaluación que se hace ya después de casi 72 horas de los resultados electorales? ¿Cómo se vive el clima político? ¿Hasta dónde ese resultado expresa fehacientemente lo que el pueblo chileno desea para su futuro? Bueno, ciertamente las evaluaciones son diversas, depende desde el punto de vista en el cual uno se ubique, intentando, en mi caso, hacer una evaluación desde una posición con componente académico, llamémosle así, porque uno nunca está completamente al margen, por cierto, de las circunstancias políticas. Creo que lo primero que cabe decir de esto es que tenemos resultados electorales que son en general un castigo para todo el aparataje institucional chileno y las fuerzas que se expresan dentro de él. Eh, por mucha alegría que le provoque esto a los sectores de extrema derecha que sabíamos siguen existiendo, o sea, además es un fenómeno mundial, está claro que por sobre aquella alegría de haber obtenido una mínima ventaja en esta primera vuelta electoral, está el hecho de que la población en su gran mayoría se expresa ajena al sistema institucional y de representación político que existe en Chile. No solo porque más de un 55% de la población no haya acudido, más de un 55% de la población electoral eh, no haya acudido al acto eleccionario, sino porque fíjese usted que las cifras de los dos candidatos que pasan a segunda vuelta son bastante ínfimas, es decir, apenas están en el cuarto de el electorado que sí se hizo presente en esto. De tal manera que, sin querer hacer atribuciones absolutas, pero su pregunta es bien directa, ¿cierto? Esto expresa el sentir, estas elecciones expresan el sentir del pueblo de Chile. No es antidemocrático plantear que es difícil que leamos en estas elecciones una expresión de la voluntad, porque claramente hay una búsqueda de expresarlo por otros medios. No digo que no sean medios electorales también, pero donde las alternativas políticas que se pongan en juego sean de una índole distinta. Ahora, esto es lo que está. Yo creo que también Chile ha tenido un segundo despertar social después de esto, porque una cuestión es que hay un anhelo en la población de que el desplazamiento de la política sea más total, más general, que los cambios sean más efectivos también, porque hemos tenido un cambio en las disposiciones institucionales. Tenemos una asamblea, una convención constitucional funcionando que evidentemente expresa los anhelos de lo que fueron las movilizaciones del año 2019, octubre del 2019 en adelante. Pero también hay un día a día que caracteriza las preocupaciones de la gente y ese día a día no se ha visto atendido por el sistema institucional chileno, por estas instancias de cambio que se preparan, pero se preparan ya demasiado largamente. Los plazos en este mundo acelerado son otros y por lo tanto la sociedad chilena y particularmente la sociedad popular chilena estaba esperando soluciones de más corto plazo. Claro, pero Miguel, entonces, esto que acaba de mencionar es muy importante porque tenía una pregunta al respecto y tiene que ver con que en el debate político, en los debates incluso que hubo televisados, más de uno, creo que fueron alrededor de 5 en general, las propuestas no apuntan, no entusiasman al electorado. Tan es así que no va a votar el 55%, la votación sumada de cada uno de los candidatos no supera el 30%, es decir, cada uno no llega ni a un tercio del electorado de los que fueron a votar. ¿Por qué no llega? ¿Por qué no pega
el discurso en la mayoría de la población, de modo que incluso le entusiasme para ir a decidir sobre su futuro. Sí, incluso agregándole a su argumento un tercer elemento, que es además el tercer lugar en las elecciones, que no lo hemos considerado, porque hemos hablado de esta bipolaridad entre el candidato de izquierda, Gabriel Boric, y el candidato de ultraderecha, que es Kast. Hay un tercer lugar de un candidato que no estuvo en Chile, un candidato que hizo su campaña evadiendo la posibilidad de volver a Chile, en última instancia ya presentando un certificado de enfermedad de COVID, así, pero muy sospechoso, sinceramente, porque fue a última hora cuando ya era la... Y ese personaje, llamado de apellido Parisi, tiene el tercer lugar en las elecciones, alrededor de un 13% de la votación. ¿Qué es lo que expresa ese personaje? Lo que estábamos recién comentando, es decir, allí hay un voto casi irónico, lo decíamos el otro día también en otra nota. No es que el pueblo chileno se la dé de filósofo ironista, pero sí son realidades. Así, también hay una especie de sarcasmo respecto a la política, un sarcasmo colectivo de decir, bueno, si ustedes nos han tomado el pelo por tanto tiempo también, ¿eh? Con promesas, con estos discursos que finalmente no van a nuestro día a día, bueno, también tenemos respuestas que son equivalentes. O sea, nosotros también, como electorado, como ciudadanía, podemos tener una nota sarcástica, una nota que en este caso es un 13% de sarcasmo, de votar por un candidato que no está en el país, un candidato que está acusado por su antigua familia de no pagar la pensión de alimentos de su hijo, eh, que fue vicedecano en todo caso de la Facultad de Economía donde yo trabajo, en la Universidad de Chile. Yo trabajo en la Universidad de Chile, en otra facultad. En fin, vea usted cómo tiene validez incluso la pregunta que usted me hace respecto a que en los mismos debates no se reflejó estas necesidades más urgentes. Y el candidato de derecha, dentro de sus límites, esa sí es la gran virtud que tiene el candidato de ultraderecha Kast, que él tiene ideológicamente y por programa una limitación enorme para poder responder a las demandas de la población, ciertamente. No se conecta por ningún lado con los intereses de la población, pero en los pocos puntos donde subjetivamente podía conectarse, que es una población preocupada por la oleada migratoria que estamos teniendo en Chile desde todos los puntos de vista y que siempre ha sido trabajada por las capas reaccionarias como una amenaza, ¿no? Como una amenaza para los trabajadores en un determinado país. Nosotros sabemos perfectamente que es más bien una demanda, este es un movimiento global del capitalismo que al no poder satisfacer los propios compromisos legales contraídos, lo que le interesa es que haya una alta circulación de población ilegal y sin papeles en el mundo, porque eso facilita la contratación de mano de obra. O sea, por un lado se mantiene la pantalla de estados de bienestar, de protecciones al trabajo, que son bases civilizatorias incluso, pero lo que tiene es un contingente enorme de sin papeles que están totalmente al margen de esos derechos. Bueno, pero eso tampoco se logra transmitir. Concretamente lo que la población vive es este discurso reaccionario de que el inmigrante es una amenaza a su propia fuente de trabajo y el candidato de derecha explota aquello, por ejemplo. Y la segunda cuestión que explota es la presencia del narcotráfico fuerte en nuestras poblaciones, en circunstancias que ese narcotráfico, yo lo digo responsablemente, fue instalado en Chile por la dictadura, exactamente en los enclaves poblacionales que fueron los más fuertes, resistentes al modelo dictatorial. O sea, es que hay una coincidencia absoluta. El narcotráfico en Chile emerge allí donde la población resistió con más fuerza a la dictadura pinochetista. Y es evidente que fueron los aparatos de seguridad pinochetistas que no se disolvieron al día siguiente que Pinochet perdió su plebiscito, los que facilitaron, si no derechamente orquestaron, el nivel de instalación del narcotráfico que actualmente tenemos en Chile, que por lo demás se encuentra con la delincuencia de derecha, con la delincuencia económica, en un elemento muy fundamental, que es la protección del secreto financiero en Chile. Es a ultranza. Una cosa que es importante también considerar para cerrar esta primera parte tiene que ver con que la votación no es parecida o no refleja lo que pasó con el apruebo, es decir, con el referéndum aprobatorio para la conformación de la Asamblea Constituyente o Convención Constitucional, como se la llama en Chile. ¿Por qué esa distancia entre de octubre del 19 más lo de las elecciones para la Convención Constitucional y estas elecciones presidenciales? ¿Qué ha pasado ahí en ese lapso? Si la distancia no es tan enorme como podría pensarse en un primer momento. Piensa usted que
el rechazo a la Convención Constitucional fue de un 22%. Todos los candidatos que se presentaron a esta elección, incluido este candidato irónico, como yo le digo, incluido otros candidatos de derecha más afines al gobierno, todos ellos dijeron haber votado por el apruebo, excepto Kast. Es decir, Kast, que sacó ahora un 27% de la votación, sí tuvo un alza respecto de lo que fue el rechazo a la Convención Constitucional, un alza de 5 puntos, que es la que habría que explicar, porque es el único candidato que reconoció, bueno, no podía ser de otra manera, porque hizo campaña por el rechazo a la nueva Constitución. De tal manera que sí, son 5 puntos interesantes, importantes, que hay que explicar. Yo tengo una explicación, es un poco latera, lamentablemente yo no soy politólogo, de verdad, soy sociólogo, entonces la explicación sociológica es un poco más, yo no digo que sea mejor calidad que la politológica, pero tiene que ver con fenómenos más profundos, que lo puedo resumir brevemente nomás en decir que los tiempos de la sociedad son distintos y requerían de un quiebre, de una ruptura democrática, de una entrada abrupta de los procesos democráticos para que se realizara de algún modo, con alguna tendencia, la demanda que se instaló en octubre, demanda altamente legítima. Como el gobierno no cayó, digámoslo derechamente, el gobierno de Piñera, pese a ser un gobierno tambaleante, pese a ser un gobierno que la propia derecha evalúa como el peor de la historia de Chile, no cayó por razones de una idiosincrasia del sistema institucional político chileno. Porque incluso la propia izquierda, que contribuye a configurar el escenario de la nueva constitución, lo hace aceptando como moneda de cambio no tener un escenario de caída de ese gobierno. Pero ¿qué pasa si tiene ese gobierno ahí funcionando 2 años, deteniendo todo cambio concreto? La gente no vive de utopías y de promesas posteriores, de logros que sí son luminosos para el futuro, pero hay 2 años de por medio en que te sigue gobernando la derecha dura, una derecha, yo lo digo aquí responsablemente, puedo responder judicialmente ante lo que voy a decir ahora en Chile, una derecha que tiene un presidente que es un ladrón internacional, ¿eh? Que así aparece en las portadas, y yo lo digo, insisto, respondiendo porque por mucho que esté bloqueado Telesur en Chile, de todas maneras Telesur es muy visto y puedo responder ante estas palabras. Entonces, si tienes en el gobierno a un ladrón internacional como es Sebastián Piñera, es evidente que si le das una moratoria de 2 años, ¿no?, una vez que has obtenido un triunfo contundente en todos los sentidos, un triunfo en la subjetividad política del pueblo chileno, un triunfo que se expresa en las urnas, bueno, con esa moratoria de 2 años es obvio que una derecha reaccionaria de esas características va a manipular las cosas de tal manera que por lo menos logra zafar en esa línea del 5%, que es la que le estoy comentando que es importante, finalmente hace una diferencia. Miguel, y enseguida volvemos para analizar en perspectiva qué va a venir en adelante, cuál es el panorama que se avisora y además cuáles son las fuerzas, las articulaciones que se plantean en el escenario electoral para el 19 de diciembre. Volvemos enseguida después de la pausa y seguimos conversando con Miguel Urrutia desde Chile. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos de nuevo con Santiago de Chile, con Miguel Urrutia, y a él le planteamos una inquietud que tiene que ver con el panorama y la perspectiva para la segunda vuelta. Bueno, en buena parte de lo que se ha discutido en las últimas horas, en los últimos 2 o 3 días, tiene que ver con que se nota claramente que José Antonio Kast acudirá al miedo, a la estigmatización. Ya lo hizo el propio domingo, señalando que no se puede aceptar el comunismo, que se tiene que reprimir a los revoltosos, que la protesta social más bien es vandalismo, etcétera, etcétera. Este discurso pega, este discurso tiene eco y se sintoniza con, digamos, la pasión política del chileno. Hay que decir que sí, el discurso
en pos de una recuperación de normalidad en el espacio público chileno, y no me refiero al espacio público de debate, sino que a la circulación incluso física en las ciudades de Chile, es una cuestión que importa a la población. Y eso también la izquierda hoy día lo reconoce ampliamente. No obstante, como lo decíamos al comienzo de nuestro contacto, las fuerzas políticas, sean del color que sean, no tienen una buena llegada en sus llamados respecto de lo que son los movimientos de la población, las expresiones de la población. Entonces puede existir un consenso analítico de parte de las fuerzas políticas acerca de la necesidad de restablecer una normalidad, pero la población en toda su magnitud no responde a esto. Más aún hay sospechas bastante fundadas de que no es solo infundir el miedo, sino que también realizar algunos montajes de parte de esta derecha extremista, porque estamos hablando de una derecha verdaderamente extremista. O sea, yo no les voy a hacer acá el inventario de las cuestiones que en estos últimos días han ocurrido, pero es una derecha que no es un mote de mera propaganda llamarla neofascista, lo es derechamente y con todas las técnicas de Goebbels, y por lo tanto los montajes, la creación de escenarios de pánico es lo que acompaña con esta otra promoción del miedo. O sea, no se habla del miedo en el vacío, sino que también se inventan algunas situaciones respecto de las cuales se genera una cadena mediática, porque también tenemos servicios, tenemos al servicio de esta forma de subjetividad a unos medios de comunicación que están completamente identificados con una alternativa política que es esta, que se disimula bastante porque hay que hacer una distinción, ¿no? Yo no digo que los periodistas que trabajan en estos medios están identificados con esa alternativa. De hecho, son periodistas que se esfuerzan por, por transgredir la línea editorial, el diseño estructural del mensaje que transmiten los medios chilenos. Pero claramente no es suficiente, ustedes entenderán. Bueno, ustedes hacen trabajo periodístico y cuando la estructura del mensaje mediático está definida en otro nivel, con otra perspectiva política, eso es notorio. ¿Ah? La agenda noticiosa. La otra pregunta es, si esto periodismo pasa en la derecha, que va a utilizar todas esas herramientas, como lo hicieron, por ejemplo, con Pedro Castillo en Perú, que lo hicieron contra Andrés Arauz en Ecuador, que fue prácticamente de la misma matriz. Es más, parecería que hay una fórmula que la aplican en cada país y funciona igualmente para todos. Pero la otra pregunta tiene que ver, ¿de dónde va a sacar los votos que necesita para ganar la segunda vuelta Gabriel Boric? ¿A dónde puede acudir? ¿Desde dónde puede, digamos, extraer esa voluntad popular para que él sea presidente? Es la gran pregunta que se hacen los sectores, tanto los sectores que apoyan a Boric decididamente, como los sectores que consideran intolerable tener a un personaje como Kast en el gobierno de Chile. Ahora, las respuestas parten normalmente por pensar en aquel 55% del electorado, 53%, disculpe que no tenga la cifra exacta en este minuto, pero más de la mitad del electorado, estando habilitado para participar de elecciones, no lo hizo. Además, estamos hablando de sectores que pertenecen al campo popular y que por lo tanto son sensibles de ser convocados. El gran problema que hemos visto allí es que requieren de unos mensajes muy precisos, y eso sí se conecta con la última parte de lo que yo le estaba diciendo. O sea, aquí hay necesidad de concretar algún tipo de motivación para que esta ciudadanía acuda a las urnas y lo haga, ojo, que lo haga en favor de un candidato que le ofrece soluciones concretas. No lo va a hacer por un llamado moral a decir hay que contener al pinochetista de Kast, al violador de los derechos humanos, ¿eh? Porque lo es un representante, él visita periódicamente a los militares que están presos en Chile por violación de los derechos humanos. Pero esta población que ya no se movilizó no va a responder a un llamado negativo de ese tipo. A lo que va a responder es a alguien que le diga, mira, si concretamente puedo representar tus intereses de una manera que tiene efectos inmediatos sobre tu vida. Hemos hecho una gran fiesta, hemos pasado por una gran fiesta democrática de transformación antineoliberal, pero eso necesita concreciones mínimas en este minuto.
Pero entonces, Miguel, ahí cabe la otra pregunta también. ¿Cuál es en sí mismo, cuál es el núcleo, el nervio que puede movilizar a favor de uno u otro candidato en este momento desde la sociedad chilena? Le digo porque efectivamente la situación ideológica, digamos, del pasado, incluso algunas personas parecería que se olvidan de lo que significó el pinochetismo, pero lo que quieren es saber cómo va a ser su futuro. Entonces, ¿cuál es el eje movilizador para que pueda sintonizarse la ciudadanía con las ofertas de la campaña? En mi idea, en mi análisis, es que el eje movilizador sigue siendo aquello que el neoliberalismo ha horadado profundamente desde la dictadura y consecutivamente después durante la democracia. Esto es la certidumbre de una vida digna y en condiciones estables. Es básicamente eso. El pueblo de Chile no exige expansión del consumo, no exige ni siquiera que le garanticemos la variedad de productos que podrían haber en los supermercados más suntuosos del mundo. De aquello incluso el pueblo de Chile tuvo un hartazgo. Entendió que eso eran voladores de luces que finalmente se traducían en tarjetas de crédito impagables posteriormente, en cuentas abultadísimas, y la rebelión que recientemente ha protagonizado el pueblo de Chile apunta a una cuestión muy discreta, diríamos también, que no, que si la quisiéramos medir desde las grandes épicas históricas, parecería menor. Es seguridad, certidumbre, estabilidad. Pero entiéndase que eso no es lo mismo que nuestros viejos llamados conservadores al orden. Es estabilidad en el trabajo, es decir, que tengas protección en las relaciones de empleo, es seguridad en la atención médica, es decir, que tengas seguridad en el que ante cualquier tipo de enfermedad puede ser atendido por un sistema público eficiente, seguridad de que tus hijos, tu familia van a obtener una educación que no los deje en desventaja absoluta respecto de los sectores dominantes. Son ese tipo de seguridad en las que en este momento están en juego. Es cierto que en esta enumeración uno dice, bueno, los resultados de un sistema de ese tipo se proyectan hacia el futuro. Pero hay un cuarto elemento además en el que se necesita seguridad, que es seguridad para nuestros pensionados. Nuestros pensionados, mis propios padres, tienen pensiones miserables. Derechamente no les alcanzan para sobrevivir en esta sociedad que por otro lado muestra algunos números que a algunos le impresionan. Pero concretamente, las pensiones en Chile no son suficientes para sobrevivir. Las personas de la tercera edad ya pensionadas tienen que seguir trabajando o tienen que seguirse apoyando en sus hijos. Y esa es una cuestión acuciante que se puede transformar aquí y ahora. Porque si bien es un mito que toda Latinoamérica esté sentado sobre una mina de oro, ¿no es verdad? Y que Chile también, y que sea cuestión de llegar y sacar la riqueza de las entrañas de la tierra, lo que sí es cierto es que hay una riqueza acumulada que mínimamente, con un factor distributivo básico, permitiría generar pensiones decentes para nuestros trabajadores que ya están La pregunta final, usando el Miguel, y con esto ajuste. cerraríamos, y tiene que ver con el rol, digamos, el símbolo, el simbolismo que tiene lo mapuche y los mapuches en este proceso electoral. ¿Cree que efectivamente todavía hay expresiones de racismo que creen que si se abandera la lucha de los mapuches se estaría llegando hacia un ostracismo, hacia un comunismo, a algo que no le cuadra al chileno medio? La relación con el movimiento mapuche creo yo que tiene que cambiar en este momento, la relación en general, porque los movimientos sociales antineoliberales en Chile le deben mucho al movimiento mapuche. En los peores momentos, en los momentos en que la sociedad chilena comulgaba completamente con esta promesa, por cansancio también, porque había luchado contra Pinochet, había instalado una clase política que decía venir incluso de las tradiciones allendistas, y bueno, no se encontraba con más que lo mismo que había hecho la dictadura. Por lo tanto, también en algún minuto los movimientos sociales chilenos y la población rescindió y se fue hacia su propio modo de vida individualizado, y quien mantuvo las banderas en alto, una resistencia, una lucha, una rebeldía con sentido de justicia fue el pueblo mapuche. Y en ese sentido hay mucha gratitud hacia ese puente que tendió el pueblo mapuche para las luchas populares en su totalidad. En este momento esa gratitud se ha traducido, por ejemplo, en tener una convención constitucional presidida por una conspicua representante del pueblo mapuche.
No obstante, en este minuto también se aplica este paradigma de la concreción. Hay que sentarse con las fuerzas mapuches representativas, establecer cuáles son las demandas que se pueden atender en este minuto y una moratoria de los actos más radicales, digamos, del pueblo mapuche. Gracias, Miguel. Nos ha servido a todos para sostener, como les digo, este tono de lucha. Sí, exactamente. Gracias, un abrazo, que esté muy bien. Gracias a usted. Gracias a Miguel Urrutia. Efectivamente, el tema Chile, después de las elecciones de este domingo, da para hablar mucho, pero sobre todo hay que agudizar el análisis y el enfoque alrededor de esto que se acaba de mencionar. El miedo, las pasiones que se van a involucrar en la campaña electoral para favorecer por siempre, se ha dicho siempre así. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.